Gracias, presidente. Se trata de un asunto vinculado con elecciones que se rigen bajo sistemas normativos internos. En la elección de concejales al Ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mije, Oaxaca. Hubo una elección en el año de 2010 que declaró nula la sala regional con cabecera en Jalapa de este tribunal porque consideró que transgredió el principio de universalidad del sufragio. Conforme al sistema normativo interno, solo votaban los ciudadanos correspondientes a la cabecera municipal. No se permitía la participación de las ciudadanas y ciudadanos que correspondían o su residencia estaba en las agencias y comunidades del propio municipio. Es importante, señores magistrados, no perder de vista que transcurrieron 3 años, de 2010 a 2013, para que se pudiera realizar una elección ordinaria y permítanme entrecomillar en forma. El 14 de abril se llevó a cabo una elección extraordinaria para elegir a los integrantes de dicho ayuntamiento para el ejercicio del cargo únicamente de abril a diciembre de 2013. Y traigo a colación esos antecedentes porque cuando acuerdan la celebración y la convocatoria de esa elección, también acuerdan que ese ayuntamiento electo en esa fecha convocaría en diciembre de 2013 a la elección que ahora está siendo impugnada. Esa elección de abril de 2013, en esa elección de 2013 ya participaron ciudadanos y ciudadanas de las agencias municipales, no solamente de la cabecera municipal, y la participación fue a través del método de asambleas comunitarias en las propias agencias municipales y la cabecera municipal a mano alzada en la propia asamblea comunitaria. Ahora bien, quisiera detenerme un momento en lo relativo al principio de universalidad del voto, que en el presente caso ha sido uno de los aspectos que ha tenido que observar la elección de los integrantes del municipio de San Juan Cotzocón. Y la tutela de este principio de universalidad del voto ha sido una preocupación permanente de esta Sala Superior. De hecho, la semana pasada el magistrado Nava proponía seguir estudiando con mucho detenimiento todos los casos que se presenten a esta Sala Superior para avanzar en esa ruta para una verdadera inclusión de las ciudadanos y ciudadanos en las elecciones que se rigen bajo estos sistemas normativos internos. Y precisamente este principio en esta sala, no me dejarán mentir los magistrados, lo entendemos como el que se permita materializar el ejercicio pleno del voto de todas las mujeres y de todos los hombres que pertenezcan a los municipios, incluyendo a la cabecera, a las agencias, a los núcleos, a las rancherías, a las comunidades, es decir, todos los centros poblacionales que integran el municipio. Y tristemente, señores magistrados, me doy cuenta que, bueno, no me doy cuenta ahora, pero ratifico, confirmo que falta mucho por avanzar en cuanto al pleno ejercicio de los derechos políticos en las comunidades indígenas y permítanme hacer énfasis que falta mucho por avanzar en el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en comunidades como estas del asunto que nos ocupa. En la elección que estamos ahora resolviendo de la revisión de las actas que obran en autos, podemos advertir que en cuanto a la integración de las planillas que contendieron con candidatos a concejales, solo se registraron 3 mujeres candidatas.
2 de ellas en una propuesta de regiduría de equidad de género, pero en una planilla que no obtuvo el triunfo. Y traigo este aspecto al debate toda vez que en una de las comunidades que integran el municipio de San Juan Cotzocón, en el año 2011, consecuencia de estas elecciones que no habían podido, que se anularon y después no se podían llevar a cabo, ocurrieron hechos lamentables que fueron retomados por medios de comunicación, pero desafortunadamente no fueron motivo de impugnación. En la agencia municipal Emiliano Zapata, el domingo 8 de mayo de 2011, algunos de los miembros de esa comunidad, encabezados por quien fue identificado como un profesor de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, pretendieron linchar a la tesorera de esa agencia municipal bajo el argumento de que en ese lugar mandaban los hombres. Y cito textualmente, bueno, voy a modificar un adjetivo, pero cito, salvo ese adjetivo, textualmente en lo que recogieron los medios de comunicación. A partir del hecho de que un supuesto profesor ordenó encarcelar en una mazmorra a la funcionaria municipal con estas palabras, cito: esta vieja no ha aprendido que en este pueblo mandamos los hombres. Recuerda a la progenitora, no sé si del profesor o de la señora. Sigo la cita: ¿Cómo nos van a gobernar esas pinches viejas?, señalaba el enardecido profesor. De la información con la que se cuenta, señores magistrados, el crimen de esa mujer fue encabezar, junto con otras 2 mujeres, el gobierno de una agencia municipal. Pidió permiso, se lo concedieron, participó en el proceso de elección de autoridades de la agencia municipal y ganó. Ya basta, señores magistrados, de esos maltratos, discriminación y violencia de género. Ya basta de abusos contra las mujeres. La agente municipal tomó posesión y nombró a 2 mujeres como su secretaria y como tesorera. Eso fue lo que generó la molestia y se dio en razón de que en esa localidad Mije nunca la ha gobernado una mujer. Entro en materia del proyecto que someto a su consideración, convencida de que, como lo estamos haciendo, señores magistrados, en esta sala superior avanzamos en la protección de los derechos políticos de las mujeres y de los hombres que acuden a esta instancia. En el proyecto que someto a su consideración quisiera, bueno, en primer término estoy proponiendo la confirmación de la elección de concejales celebrada en el municipio de Cotzocón, Mije, en Oaxaca. Quisiera aludir a 2 aspectos que me parecen muy importantes, aspectos particulares que son estudiados en el proyecto que someto a su consideración. En primer término, la figura del amicus curiae. Con este proyecto de aprobarse, contaríamos ya con 3 precedentes en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, reconoce la participación de ciudadanos que acuden a esta Sala Superior con ese carácter, con argumentos o planteamientos que pueden estar a favor de una de las partes en el juicio correspondiente y por considerar que al ser miembros de la comunidad que involucra el caso correspondiente les pudiera generar alguna afectación o beneficio dependiendo de cuál sea su argumento. Quiero aclarar que los ciudadanos comparecieron con esa calidad de amicus curiae en el juicio ante la Sala Regional del Tribunal Electoral y la Sala no les reconoció ese carácter y no aceptó la concurrencia o comparecencia de dichos ciudadanos
en tal figura. En el proyecto que someto a su consideración, aun y cuando acompañan estos ciudadanos al ciudadano actor en este juicio, estamos reconociéndoles el carácter y no modificando durante la cadena impugnativa la naturaleza de los comparecientes. El segundo aspecto que quiero destacar, y es en cuanto a la cuestión del fondo, en el proyecto que someto a su consideración se realiza en primer término, una revisión, una referencia histórica, precisamente vinculadas con las dificultades que se han presentado en el municipio de San Juan Cotzocón, Oaxaca, a partir de la sentencia que ya referí, dictada por la Sala Regional Jalapa el 31 de diciembre de 2010, que determinó declarar la nulidad de la elección de concejales por transgredir el principio de universalidad del sufragio. Posteriormente, en el proyecto se hace referencia a que la elección cuestionada tuvo como consecuencia una serie de reuniones convocadas, en la que participaron delegados de todas las agencias municipales que integran el municipio y también comunidades. Intervino la Dirección de Sistemas Normativos Internos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quienes con posterioridad a la celebración de 24 asambleas generales comunitarias de las localidades que integran el municipio, decidieron conformar una instancia denominada Consejo Municipal Electoral, por primera vez en la historia de las elecciones de este municipio, que se encargó de la organización de la elección, en virtud de que fue el órgano, este Consejo Municipal, que emitió la convocatoria junto con la Presidencia Municipal, con el Ayuntamiento, fijó las reglas de participación, registró a los candidatos y realizó el cómputo de la elección. En la ponencia fuimos muy cuidadosos en verificar que la convocatoria fuera aprobada tanto por esta autoridad integrada por los delegados de las agencias municipales y de la cabecera municipal, por el propio ayuntamiento y con la participación de los funcionarios del Instituto Electoral. La elección se realizó a través de 22 asambleas generales comunitarias, incluyendo a la cabecera municipal y las 21 agencias municipales, en las cuales los ciudadanos y ciudadanas expresaron su voluntad a través de 2 procedimientos: a mano alzada en 11 agencias municipales y la cabecera municipal, y a través del método de urna y boletas electorales en 10 agencias municipales. La controversia implica la eventual colisión entre el derecho de la comunidad indígena a autodeterminarse y el principio de universalidad del sufragio. Pues por un lado debe tutelarse que las elecciones realizadas bajo los sistemas normativos internos respeten los elementos constitucionales mínimos, como es el de universalidad del sufragio, y por otro, que se garantice el derecho de los ciudadanos de estos pueblos y comunidades a autodeterminarse. En el proyecto consideramos infundados los planteamientos del recurrente, que señala que no se respetó su sistema normativo interno, toda vez que la situación que imperaba en el municipio exigía que se llevaran a cabo modificaciones al mismo, pero siempre atendiendo a los procedimientos establecidos por las prácticas ancestrales. Consideramos que sí se permite, como lo hemos sostenido en otras sentencias, modificar sus sistemas, sus métodos de votación, siempre que se garantice el cumplimiento a los principios constitucionales del sufragio libre y universal y el respeto a las autoridades y las decisiones de la propia comunidad y pueblo indígena. Se razona que la organización de la elección inició con una serie de acuerdos
entre los delegados y o representantes de las propias agencias municipales y con la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, a quien vinculó este Tribunal Electoral a que tomara las medidas necesarias, llevara a cabo todas las actividades necesarias para lograr las elecciones en ese municipio. En las reuniones de trabajo que tuvieron verificativos los días 13 de abril, 12, 24 y 30 de septiembre, 23 de octubre, 6 de noviembre, todas del año pasado, la convocatoria que se emitió el 7 de noviembre de ese mismo año, en la que se estableció que la elección se realizaría en las 22 comunidades del municipio, y el método de la elección participaron dichas representaciones. El 1 de diciembre se llevaron a cabo las asambleas selectivas. Concluidas, se llevó a cabo el cómputo correspondiente y resultó ganadora la planilla verde, que obtuvo 4,714 votos. El segundo lugar lo ocupó la planilla blanca, encabezada por Eloy Actor, que obtuvo 2,696 votos. La revisión de las constancias que integran el expediente nos permite concluir que la elección de los integrantes del Ayuntamiento de San Juan Cotzocón fue producto, en principio, de una serie de acuerdos adoptados en las reuniones representadas todas las agencias municipales y la autoridad administrativa electoral y las comunidades que integran los municipios, y posteriormente los representantes electos de esas asambleas para integrar el Consejo Municipal, los candidatos y los representantes de las planillas correspondientes a partir de que ya se inició el proceso electoral y estaban en la parte de administración de la elección. Las asambleas comunitarias son los órganos encargados de tomar las decisiones fundamentales al interior de la comunidad y determinar la manera en que habrán de celebrarse las elecciones. ¿Por qué insisto en el tema de las asambleas de las agencias municipales, señores magistrados? Porque como en este caso la elección solo lo organizaba la cabecera municipal y solo participaban los ciudadanos de la cabecera municipal, no había una asamblea general que incluyera a los pobladores del municipio ni a los representantes de las mismas. Por eso en esta elección se logra a partir de la representación y participación directa de los representantes electos en las asambleas de las agencias municipales y en la asamblea también de la cabecera municipal. Si el planteamiento del ciudadano Actor, consistente en que no se respetó el procedimiento de votación que se venía realizando a mano alzada, es decir, controvierte que él pretende o pretendía que la elección se realizara en todas las agencias bajo el mecanismo de mano alzada y considera que el que se haya votado en 10 agencias a través del método de boletas y urnas. Al revisar nosotros las actas de las asambleas comunitarias, advertimos que fueron las propias comunidades las que decidieron establecer la manera en que sus ciudadanos ejercían el derecho al sufragio. De esta manera se tutela el derecho de autodeterminación y se asegura el respeto irrestricto al principio de universalidad del sufragio también. En el proyecto también se destaca que desde el 23 de octubre y al emitirse la propia convocatoria en la que participaron los representantes de todas las comunidades, se determinó el método de elección para cada uno de los centros de votación. Considero pertinente, señores magistrados, y estoy por concluir, mencionar que el recurrente señala que en 10 agencias municipales que no se verificó la elección a mano alzada, con eso se afectó el sistema ancestral de elección en el municipio. Y en el proyecto se advierte que si bien en las 10 de las 22 localidades en que se llevó a cabo la elección se utilizaron boletas
y urnas para externar la voluntad de los electores. En las actas que se exhibieron desde el 23 de octubre se observa claramente que la determinación obedeció a que expresamente se señala el método de elección, como es en 4 actas de las asambleas comunitarias, que sea con urnas y boletas, o bien en esas actas se faculta a que los representantes decidan el método de elección para esas agencias municipales de acuerdo en lo discutido en cada una de esas agencias. Y esos métodos se acordaron en la convocatoria que obra en autos, que está suscrita por todas las representaciones. Incluso los candidatos de las 3 planillas que contendieron después del registro lo aceptaron bajo las premisas de la convocatoria que establecía claramente cuáles eran los mecanismos de elección. Y finalmente, señores magistrados, en el proyecto que someto a su consideración, se razona que estas modificaciones al método de elección en este proceso comicial del ayuntamiento para elegir a los concejales tuvo verificativo de conformidad con el sistema normativo interno de derecho consuetudinario de esa comunidad, conforme consta en las actas de las asambleas generales, de las agencias y comunidades. Autorizaron, 1, el nombramiento de delegados, la manera en la que ejercerían el sufragio y las condiciones en que se celebrarían las elecciones en acto posterior en la convocatoria. Y finalmente, y esto lo digo en esta intervención, no es parte del proyecto, y a partir de un alegato que sostuve ayer con el representante del ciudadano actor y con un senador de la República que respetuosamente acudió también preocupado por la situación que impera en el municipio. Si de lo que se me dijo en el alegato, que en las actas no se desprendía que expresamente hubieran autorizado en las asambleas de las agencias municipales que fuera la elección a través del método de urnas y boletas, lo cual eso sí está analizado todo el proyecto, lo cierto es que hice un ejercicio cuantitativo de los votos obtenidos en esas agencias, en las elecciones en esas asambleas, en las agencias municipales de las 6 localidades que el actor en su alegato señala, no en el escrito de demanda, señala que no se autorizó expresamente en la asamblea. No existiría cambio de ganador. En un ejercicio hipotético de descontar los votos que se obtuvieron en esas elecciones en las urnas, el primer lugar lo seguiría manteniendo la planilla verde con 3.554 votos y el segundo lugar lo seguiría manteniendo la planilla blanca con 2.019 votos. Y todo lo anterior, señores magistrados, sin esta última parte, que no es parte del proyecto, me lleva a la convicción de que debe confirmarse la elección para los concejales del municipio de Cotzocón en el estado de Oaxaca. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Gracias, magistrada Alanis Figueroa. ¿Alguna otra intervención? Señor magistrado Flavio Aldrán Rivera, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. 2 temas principales. El primero, que es la esencia de la litis, de la controversia, y que es el principio de igualdad jurídica del hombre y la mujer, en este caso en materia electoral en este municipio. Hemos visto efectivamente cuál ha sido la tradición en las comunidades indígenas. Es un hecho reiterado que se sustenta quizá no en un criterio de discriminación, pero sí en un sistema educativo
en donde se nos ha enseñado esa diferencia entre hombres y mujeres. El problema viene desde la base de la familia. Ahí es en donde establecemos esta diferencia, en donde se genera esta diferencia y probablemente esta violencia del hombre hacia la mujer. A pesar de que nuestro Código Civil Federal data desde 1928 y de que desde esa época, desde ese año ya se establecía el principio de igualdad jurídica del hombre y la mujer, no hemos logrado educar en la igualdad a la sociedad mexicana. Nuestro problema, pienso, está ahí, y por ahí es en donde tenemos que empezar a abordar, demasiado tarde, pero más vale tarde que nunca, para educar a la sociedad en una nueva sistemática de convivencia entre hombres y mujeres. Por lo demás, coincido plenamente con esta parte del proyecto que se somete a consideración de la sala. El otro tema también de especial trascendencia es el cambio de sistema, el posible cambio de sistema electoral, de hacerlo en asamblea electiva a mano alzada por un sistema de urnas, de boletas y la exigencia de la credencial para votar, o de otra forma de identificación de los ciudadanos residentes en la comunidad. Es parte de la posibilidad de cambio. Ya no podemos decir que en este caso se trata de usos y costumbres, sino antes bien del cambio de los usos y costumbres que han prevalecido. Pero es un cambio que no afecta los principios y reglas constitucionales que rigen en la materia electoral, que incluso son probablemente más congruentes con el régimen formal electoral que con el de usos y costumbres, entre ellos el secreto del voto. Si el voto ha de ser emitido en boleta, depositado en urna, para posteriormente llevar a cabo el escrutinio y cómputo, resulta mucho más compatible con el sistema constitucional de elecciones por sistema de partidos políticos. Si esta variación en los usos y costumbres fuesen contrarios a los principios fundamentales y principios constitucionales del derecho electoral, tendríamos quizá que hacer un análisis diferente, pero no es el caso, de ahí que coincida en el reconocimiento de validez de la elección, porque esta variante no afecta el sistema constitucional y convencional de las elecciones, aunque sí haya variado la costumbre electoral en la comunidad. También participo en este aspecto del proyecto que se somete a consideración de la sala. En donde no comparto la propuesta es en el tema del amicus curiae. En este caso particular, no en la comparecencia de terceros con la calidad de amicus curiae en un juicio electoral, como efectivamente ya hemos aceptado en dos casos anteriores, que incluso han dado motivo a una tesis relevante que hemos aprobado con antelación. En este particular, coincido con lo que resolvió la Sala Regional Jalapa al rechazar la participación de estos ciudadanos con el carácter de amici curiae. ¿Por qué coincido con lo propuesto por la Sala Regional Jalapa, o con lo resuelto? Ya no fue propuesta, sino es sentencia. Porque como se dice en la sentencia de la Sala Regional, que fue controvertida en recurso de reconsideración, los ciudadanos comparecientes realmente no comparecieron con el carácter de amici curiae,
sino de parte interesada. En el escrito presentado ante la Sala Regional Jalapa, dijeron los que suscribimos el presente escrito, ciudadanos originarios y vecinos del municipio de San Juan Cotzocón, Distrito Mije, Oaxaca, venimos como coadyuvancia e interesados en presentar el escrito atípico de Amicus Curiae. Sí, no son amigos del tribunal, no son coadyuvantes del tribunal, sino coadyuvantes del actor. Asistieron y lo dicen con letra mayúscula compacta, venimos como coadyuvancia e interesados. Y en el contexto de su escrito van argumentando del porqué de la nulidad de la elección motivo de controversia. Analizan los puntos que les interesa y finalmente concluyen en los mismos términos que el actor en uno de los dos juicios promovidos ante la Sala Regional Jalapa, Gorgonio Tomás Mateos. Si su pretensión es impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, o incluso impugnar el reconocimiento de validez de la elección que hizo en su momento el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, debieron haber comparecido, como señaló la Sala Regional, en términos de la ley aplicable a cada caso, dentro del plazo legalmente previsto, a controvertir ese reconocimiento de validez por parte del Instituto Electoral del Estado o a impugnar en su caso la sentencia del Tribunal Electoral de la entidad. Pero debió haber sido desde el principio del acto del Instituto Electoral del Estado, porque eso es lo que tienen interés en controvertir. En eso consiste su argumentación, eso es lo que piden en sus puntos petitorios del escrito de comparecencia ante la Sala Regional Jalapa. Para mí, también en esta parte se debe confirmar la sentencia impugnada. ¿Por qué no coincido con el cambio de naturaleza jurídica de la comparecencia de los mismos ciudadanos Cándido Trinidad Bautista, Rolando Remigio Reyes, Ruperto Martínez Albino, Silvano Reyes Antonio y Melchor Julián Lorenzo, que son quienes suscribieron este escrito de Amicus Curiae? Para cambiar su naturaleza jurídica en el recurso de reconsideración, se propone aplicar la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior con el rubro medio de impugnación. Desde aquí ya no coincido. El Amicus Curiae no promueve un medio de impugnación. Es un tercero ajeno a la relación procesal y a la relación substancial. En consecuencia, no impugna. Y continúa el rubro de la tesis de jurisprudencia. El error en la elección o designación de la vía no determina necesariamente su improcedencia. Y a partir de aquí decimos que se les debe tener como comparecientes en el recurso de reconsideración en su calidad de amici curiae. No coincido. En el escrito de reconsideración que se dirige a los magistrados de esta Sala Superior, dicen: ciudadanos Gorgonio Tomás Mateos, Cándido Trinidad Bautista, Rolando Remigio Reyes, Ruperto Martínez Albino, Silvano Reyes Antonio y Melchor Julián Lorenzo, indígenas mijes
promoviendo por nuestro propio derecho, con el carácter que tenemos reconocido en autos del expediente. Bueno, los que quisieron comparecer como Amici Curiae no tienen reconocida ninguna personalidad. Se rechazó su comparecencia. Pero aquí vienen a promover por su propio derecho y dicen, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución, 61, numeral 1, inciso B, 62, fracción cuarta, 64, 67 y demás relativos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral vigente, una vez interpuesto el recurso de reconsideración en contra de la sentencia emitida el 6 de febrero de 2014 por la Sala Regional Jalapa, expresamos los agravios que nos causa y causa a la ciudadanía de nuestro municipio dicha sentencia. Ellos vienen no con el carácter de Amici Curiae, vienen con el carácter de recurrentes, de interesados, a impugnar la sentencia de la Sala Regional. En el apartado nombre del actor, dice, nuestros nombres han quedado precisados en el proemio del presente escrito. En el capítulo de hechos, los hechos en que sustentamos nuestra impugnación son del tenor siguiente y narran los hechos. Y en el capítulo de agravios, señalan agravios que causa la resolución impugnada. Los agravios, así como los preceptos violados y los conceptos de violación que causa a los suscritos y a los ciudadanos de nuestro municipio la resolución que ahora se impugna, son del tenor siguiente. Y en sus puntos petitorios dicen, único, se nos tengan compareciendo en términos del presente escrito, interponiendo recurso de reconsideración en contra de la sentencia emitida por la Sala Regional Jalapa. Y firman los 5 junto con el recurrente legitimado. Para mí, los 5 ciudadanos no están legitimados para promover el recurso de reconsideración. Por tanto, se debe sobreseer este medio de impugnación respecto de Cándido Trinidad Bautista, Rolando Remigio Reyes, Ruperto Martínez Albino, Silvano Reyes Antonio y Melchor Julián Lorenzo. No están legitimados para promover recurso de reconsideración. Y tampoco podemos tenerlos en el recurso de reconsideración como Amici Curiae, porque no han comparecido con ese carácter. Con ese carácter comparecieron ante la Sala Regional Jalapa. Ante esta sala comparecen como recurrentes. En ninguna parte del escrito de reconsideración ellos dicen que quieren comparecer como Amici Curiae. Y si quisieran comparecer tendrían que deslindarse de la impugnación. El escrito, la comparecencia del Amicus Curiae no es para impugnar, es para otorgar, para proporcionar su opinión calificada en un determinado juicio a fin de que el juzgador tenga elementos idóneos, adecuados, suficientes o mayores para poder dictar sentencia. Tanto la doctrina como la jurisprudencia, incluso nuestra tesis y las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos definen al Amicus Curiae como un tercero ajeno al proceso. Y no puede hacer ajeno al proceso el que viene a impugnar, ya sea de manera directa o como coadyuvante, como comparecieron ante la Sala Jalapa. De ahí que para mí, en el recurso de reconsideración, se deba sobreseer respecto de los 5 ciudadanos ya mencionados, solo mantener la impugnación respecto de Borgoño Tomás Mateos, que fue actor en uno de los juicios acumulados que resolvió la Sala Regional Jalapa, sin tenerlos como terceros comparecientes, de tenerlos como comparecientes en calidad de Amici Curiae, porque no comparecieron con esa calidad
en el recurso de reconsideración. Esa es mi propuesta respecto de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, magistrado Galván Rivera. ¿Alguna otra intervención? Sí, presidente. Señor magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo estoy con el proyecto en sus términos. Creo que además de impartir justicia se está promoviendo un diálogo cultural, intercultural importante. Nada más señalar y resaltar lo que dijo la presidenta respecto de los hechos graves que ocurren ahí. Es decir, el sistema normativo indígena o los llamados anteriormente usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos básicos. Me da pena el atraso de nuestro pueblo en el sentido de evidenciar que haya hombres que crean que son mejores que una mujer. Es brutal lo que ocurre, es triste tan solo la mera expresión, y son gravísimos los hechos en los que desembocó esta cuestión tan atrasada. No puede ello suceder, solo lo dejaría ahí. Estoy con mucho pesar y con todo convencimiento con el proyecto. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, magistrado Olimpo Nava Gomar. ¿Alguna otra intervención? Señora y señores magistrados, es un asunto sumamente importante desde el punto de vista jurídico y de facto, el que se somete a nuestra consideración y que ahora es motivo de discusión, proyecto relativo al recurso de reconsideración 14 del presente año. Es sumamente importante por lo que acabamos de escuchar, porque en principio comparto lo que manifiesta el señor magistrado Galván Rivera en relación con el escrito atípico presentado por 5 ciudadanos de la comunidad de referencia, San Juan Cotzocón, Mije, Oaxaca. Pero realmente lo comparto desde el punto de vista jurídico, en el sentido de que de un análisis estricto, pormenorizado, de acuerdo con lo que en el propio escrito se manifiesta, pues realmente es difícil que pase un análisis del que se desprenda que efectivamente podemos desprender de ello que se trata de un escrito de los conocidos como amicus curiae. Esto es importante, pero desde mi punto de vista, siempre que se imparte justicia tiene que atender a los hechos y ver a quién se le imparte justicia, a quién se le está impartiendo justicia. Y en el caso, sin ya referirme al fondo del asunto, porque la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa ha sido completamente exhaustiva en ese caso, pero tenemos que partir de la base de a quién se le está impartiendo justicia. Una comunidad que, no obstante que en la Constitución está establecida la igualdad del hombre y la mujer, y ahora ya se habla en la propia Constitución General de la República de la paridad de género en cuanto a candidaturas, simplemente es una de aquellas comunidades que se han quedado un tanto en el olvido, lamentablemente han quedado un tanto en el olvido, y de las que nos hemos ocupado en otras ocasiones anteriores y que se necesita que nos sigamos ocupando para que realmente el principio establecido en la Constitución relacionado con la igualdad del hombre y la mujer vaya permeando en esos casos. En este asunto que se refiere a la comunidad de San Juan Cotzocón, allá en Oaxaca, simplemente suceden cosas que nos deben de ocupar. Como bien se dijo con anterioridad, lo que declaran, me estoy refiriendo ante los medios de comunicación, los vecinos, de lo que ocurre en esa comunidad, es altamente preocupante y nos debe ocupar.
dice, por ejemplo, alguna de las partes de lo que mencionaba la magistrada Anicio Eiroa. Elia Castañeda Martínez solicitó permiso para participar en el proceso. Yo me pregunto, ¿a quién le solicitó permiso? Si los hombres y las mujeres somos iguales. Se lo concedieron y ganó la elección. Quizá a la propia comunidad. Ese mismo día tomó posesión como agente municipal y nombró a Marcelina Miguel Santiago como su secretaria y a Evitelia Pacheco Ramírez como tesorera. A partir de esa fecha, el profesor Guzmán Cruz y su gente comenzó a hacerles la vida imposible. Rechazan que una mujer gobierne San Juan Cotzocón e intentan quemar viva a la tesorera. ¿Por qué empezaron los problemas? Los problemas empezaron porque 3 mujeres tomaron posesión de los cargos para los cuales fueron electas en la agencia municipal. Ante la pasividad gubernamental, indígenas mijes de la comunidad decidieron hoy rescatar, después de 3 días, a la tesorera. Es tremendo que en estas épocas estemos ante problemas relacionados con el que no se deje participar a la mujer, y además en asuntos como este su origen sea precisamente el que se está en tierra de hombres y no de mujeres. Conocí hace algunos años la zona Mije y sé de lo que se trata. Si partimos de esta base de que se trata de una comunidad donde se menciona que aquí en el pueblo mandamos los hombres y que las mujeres simplemente no existen para estos efectos, lo dice en esta parte. Simplemente yo diría, ¿cómo está la comunidad de atrasada social, cultural y económicamente? Pues tiene un completo atraso. Alguien me dijo en relación con alguno de estos asuntos, y me refiero a alguna de las partes en uno de estos asuntos, pues son nuestras costumbres, son nuestras tradiciones, en relación a que solamente los hombres gobernamos en esta comunidad, y la Constitución dice que deben de respetarse nuestros usos y costumbres. Sí, siempre que estén desde luego apegadas a la propia Constitución, la igualdad del hombre y la mujer. Si tomamos en cuenta el atraso de esta comunidad, que se desprende desde luego del intento de quemar viva a la tesorera de la agencia municipal, yo pregunto, ¿cómo les podemos exigir en ese caso que nos presenten 5 ciudadanos de esa comunidad un escrito con todos los requisitos que debe reunir la comparecencia amicus curiae, o amigos de la corte, o amigos del tribunal? ¿Cómo les exigimos? Simple y sencillamente no se trata de alguna de las partes ni de sus representantes legales. Se tratan de 5 ciudadanos que bien podría entenderse que desde luego tienen el interés que se resuelva el asunto en favor de la parte
que les beneficia, pero ellos mismos asientan que se trata, en su escrito, que se trata de un escrito atípico, y luego le llaman medio de impugnación, y al final de cuentas interponen recurso de reconsideración. Es evidente que si tuviera un abogado, pues el abogado tampoco está avesado en lo que está en su caso presentando. Sí es cierto, habla de medio de impugnación, habla de agravios, pero lo importante para mí es tener presente que no se trata de alguna de las partes ni de representantes de las partes, sino de 5 ciudadanos que en su caso, como bien se dijo con anterioridad, no tendrían legitimación para poder ni interponer recurso ni el medio de impugnación. Y si reconocemos que no tenían legitimación, ¿qué pasaría? Simple y sencillamente que no pertenecen a alguna de las partes promoventes del juicio, no podrían comparecer. La figura, amigos Curi, o amigos de la Corte o del Tribunal, fue creada precisamente para este tipo de asuntos, como los que en un momento dado se rigen por usos y costumbres, para los asuntos de comunidades indígenas fundamentalmente, para que la Corte, para que el Tribunal pueda conocer a través de todos aquellos que estén relacionados con la comunidad la verdad de los hechos. Y por tanto, si bien el escrito es completamente atípico, y es atípico porque no se sabe ni lo que se promueve, y es atípico porque dicen que tienen interés, y es atípico porque exponen agravios, pero ellos mismos que dicen que es un escrito atípico, y de su lectura reconocen que no son parte, y así lo reconocemos todos nosotros en el juicio. Considerar desde luego lo contrario sería no abrir las puertas para conocer de mejor manera la verdad de los hechos que se juzgan. Querer someter estos casos a términos para promover, pues si lo hubieran promovido en tiempo, ¿qué habría que resolver? Pues de todas maneras que no tienen legitimación, porque no son parte. Precisamente por ello, aún reconociendo que este escrito llamado atípico, simplemente que en él se menciona medio de impugnación, que en él se mencionan agravios, que en él después se dice recurso, yo creo que el juzgador debe atender también a aquellos ciudadanos que están relacionados a comunidades indígenas, a la realidad en que en un momento dado se desenvuelven los ciudadanos. No se trata de la revisión estricta de un escrito de gente que ordinariamente conoce de cuestiones de derecho. Para mí se trata de un escrito formulado quizá en auxilio de ciudadanos que viven en una agencia municipal que está, desde luego, bastante alejada de cumplir con los requisitos legales, alejada de atender a los principios constitucionales, alejada de atender lo que establece la propia ley. Pues simple y sencillamente acabamos de mencionar que se pretende linchar a una tesorera. ¿Por qué? Porque en esa comunidad solo los hombres gobiernan, porque resultó pues
quien lo nombró electa y era mujer. Desde luego debemos de atender a la realidad y a quién se le imparte justicia. Precisamente yo por ello, independientemente de que acepto y comparto que es discutible que este escrito o que ese escrito pueda soportar un análisis estricto de que se trate de un amicus curiae, considero que así debe tratarse porque se trata de comunidades indígenas y el tratamiento es completamente diferente para estos casos. Señora magistrada, señor magistrado, ¿alguna otra intervención? Señor magistrado, sí. Galván Rivera, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Solo es para el dato del caso concreto y justamente del tratamiento jurídico. Los 5 ciudadanos señalan domicilio en la calle Ámsterdam, Colonia Hipódromo Condesa, México, Distrito Federal, Delegación Cuauhtémoc, asesorados por los licenciados Tomás Pedro Miguel Illesas Garzón, Carmen Herrera García, Sandra Martínez Salinas, Judith Carrasco Ortiz, Jesús Madrid Jiménez y Pedro Morales Canseco. Gracias, presidente. Gracias. Yo nada más agregaría, si estamos juzgando un escrito promovido por tantos abogados que se mencionan ahí, o por 5 ciudadanos que pertenecen a una agencia municipal como es la de Cotzocón, allá en el estado de Oaxaca. Eso es muy importante entender. ¿Estaríamos en su caso castigando a 5 ciudadanos de una comunidad indígena por lo hecho por los abogados? Que quién sabe si lo hicieron los abogados, porque tanto usted como yo, quizá, ahí en los años de estudiante y, como digo yo, de pasambres, de pasante de un despacho de abogados, pues realmente sabía que algunos escritos lo hacían los auxiliares y desde luego se citaban a todos los abogados. Pero para mí la realidad es que se trata pues de la comparecencia de 5 ciudadanos que pertenecen a esa comunidad.